Hola amigos y amigas, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si esta es la primera vez que están viendo este canal, mi nombre es Janet y este es mi canal Limpiando con Janet. Y el día de hoy vamos a estar limpiando la casa, algunas áreas de aquí de la casa. También vamos a preparar todo porque ya que viene el otoño y vienen todas las fiestas, esta casa tiene que quedar muy bien. Vamos a estar decorando de otoño, pero primero que nada tengo que limpiar algunas áreas de la casa, así que vamos a empezar primero con las toallas, que he quitado todas las toallas de todos los dos baños y voy a poner una lavadora para que mientras estén lavando. Yo voy a comenzar con mi cuarto, voy a tender la cama y voy a sacudir algunas cosas aquí de mi cuarto para que esto quede limpio y podernos ir a otro lugar. Algo que también me gusta hacer a la primera hora que me levanto, en este caso primero me cambié, fui a dejar a los niños en la escuela y ya que vine empecé a tender la cama. Si no tiendo la cama siento que mi mente no está en orden, siento que me dan muchas ganas de acostarme de regreso, no tengo ganas de hacer nada, así que tendiendo mi cama yo sé que se mira primeramente el cuarto limpio y a la misma vez siento que no quiero ni acostarme para que no se destienda y me hace ser más productiva. Ya con la cama tendida me voy a poner a sacudir las mesitas que están a los lados de la cama. Estas mesitas tengo como un año o un poquito más de un año pensando en que las quiero pintar, quiero hacer algo nuevo, no quiero comprar unas mesitas nuevas, quiero reutilizar lo que tengo aquí en mi cuarto y quiero hacerlas, las quiero pintar para que tengan una mejor vista, pero en realidad no estoy segura de qué color las quiero pintar, no sé si las quiera pintar de un color tipo madera o las quiera pintar de un color negro, así que por ahorita así se están quedando, pero eso es algo que quiero hacer en este año, primeramente Dios, pintar estas mesitas y algunas cosas, otras cosas de nuestra casa. I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ya que las toallas han salido de la lavadora, ahora las voy a meter a la secadora y voy a comenzar a limpiar este cuarto de lavado muy bien. Todo esta encimera siento que siempre se me está ensuciando muchísimo, ya sea que cae el jabón o que cae el suavitel o que cae cualquier cosa en esta área. Casi todo el tiempo trato de mantener toda esta área limpia, pero hay a veces que me pongo a lavar, ya sea las sábanas o cualquier otra cosa que no necesite doblar luego y las voy poniendo aquí y se van acumulando. Así lo único que trato de que no hacer es usualmente cuando la ropa sale de la lavadora es colgarla y doblarla y ponerla de regreso a donde va. Eso me ha ayudado mucho, muy bien a organizarme durante todo este tiempo. Y ahora puedo decir que hasta cuando lavo con gusto porque sé que lavo y lo regreso de a dónde va. Y si no tengo tiempo de lavar en ese instante, si siento que no voy a tener tiempo de secarlo o de doblarlo, prefiero no lavarlo para que no se vaya quedando y acumulando ahí, porque eso después me causa mucho estrés y
aparte que la ropa sale muy arrugada. Pero bueno, ahora ya solamente voy a estar reponiendo todas las cosas que ya estaban aquí en estos frascos de cristal vacíos. Aquí es donde tengo el bicarbonato en uno. También tengo este OxiClean que es para desmanchar la ropa. Lo tengo en otro. Tengo en una botella de estas de cristal también. Tengo uno que es especialmente para el vinagre y el otro que es para el detergente de la ropa. Ahora solamente voy a limpiar todo esto muy bien para que quede todo limpio. Aquí ustedes pueden ver pues que se queda todo el polvito de todo el jabón, del bicarbonato aquí en esta área. Así que voy a limpiar todo muy bien. Show me heaven just to leave me down in hell. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. Someday I will make you answer for all of your mistakes. But I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going crazy. Ahora estoy aquí en la sala y aquí en la sala quiero desinfectar este sillón muy bien con la máquina que siempre utilizo, que es una aspiradora que mata el 99.9 de los viruses que están aquí en toda las áreas de tu casa. Aparte de que quiero sacudir todo muy bien, quiero limpiar la tele, quiero dejar todo muy bien porque quiero decorar de otoño, como les comentaba. La sala es la primera cosa que miras cuando entras hacia la puerta hacia adentro, así que quiero que todo quede muy bien. Aquí les estoy enseñando que he comprado esta lámpara en la segunda. Me ha costado $12.49 y la verdad que me ha encantado. En la tienda las he mirado mucho más caras y siento que, bueno, no quisiera gastar tanto en una lámpara, así que me ha encantado esta. Lo único que no viene es con la parte de arriba, pero tengo dos en mente que tengo aquí en la casa, una que estoy usando y otro que no estoy usando, así que no sé, ahorita voy a mirar cuál es la que me gusta más para esta sala de aquí, que me encanta tener una lámpara que casi nunca la tengo. Una lámpara para en las noches prenderlas y que esté un poquito más acogedor. Así que ahorita, primero que nada, voy a comenzar con este sillón. Esta máquina, o más bien esta aspiradora que he comprado, la he usado bastantes veces aquí en mi canal. Esta me encanta porque siento que aparte de que limpia el sillón muy bien, tiene muchos diferentes beneficios buenos para el uso de esta aspiradora. Y la verdad que, como les digo, yo ya les he enseñado esta máquina muy bien. Si ustedes quieren hacer sus propias investigaciones, la verdad que se los recomiendo. Me encanta esta máquina. Esta la trato de utilizar cada vez que solamente quiero limpiar el sillón rápidamente, porque también me gusta quitar los cojines de vez en cuando y echarlos a la lavadora para que quede todo muy bien. Pero el día de hoy solamente voy a utilizar esta.
Y ya que he terminado, aquí les enseño cómo es que ha quedado esta máquina, todo lo que ha salido de este sillón, aunque pareciera que no estaban sucios. De hecho, estos cojines ya los había quitado hace más o menos una semana y media. Y aquí ustedes pueden ver todo lo que ha levantado. Lo único que quizás no haya levantado es los pelitos de mis animales, porque ellos no se suben aquí arriba, porque ellos no se pueden subir aquí arriba. Ellos tienen su espacio en el comedor donde ellos se pueden acostar, y por lo mismo que no me gusta que llenen de pelos el sillón, así que todo esto ha salido de este sillón. Y bueno, ya en un ratito más han salido las toallas. Ahora solamente voy a llevar todas las que tengo que llevar a un baño. Son 3 toallas que tengo que llevar a un baño y una toalla a mi baño. Los niños trato de lavarles sus toallas con su ropa. Aquí trato de lavar cada quien que lave su ropa separadamente. Se me hace mucho más fácil. Antes lavaba toda la ropa de todos juntos y se me hacía mucho más trabajo estar escogiendo la ropa, llevando la ropa para un cuarto. Así que aquí cada quien tiene su canasto. Los bebés tienen su canasto juntos y cada quien de los niños más grandes tienen su canasto, aunque ellos ya se lavan. Eso me ayuda bastante a mí solamente lavarle a mi esposo, a mí y a mis 2 niños más chiquitos. Y bueno, aquí como les comento, cada quien tiene un canasto y facilita muchísimo a la hora de lavar. También a la hora de guardar la ropa, sé dónde va todo, porque sé qué es lo que estoy lavando y dónde va todo. Ya con la sala limpia, ahora solamente voy a sacar estas 2 cajas, que son las que una caja por lo general es la caja de la derecha, es la que utilizo para todo el otoño, y la caja de la izquierda es algunas cosas que voy a utilizar también aquí incluidos, pero en realidad esta caja del lado de la izquierda son puras cosas para Navidad, o son cosas como ramitas verdes que uso durante todo el año para poner en los jarrones. Así que lo tengo todo organizado. Este año decidí organizar todo por caja y todo igual. Las decoraciones navideñas también los tengo igual, y la verdad que me ha facilitado muchísimo a la hora de decorar. Aquí esta lista es la que estoy enseñando, que es la que me gusta hacer para saber qué es lo que voy a hacer exactamente durante el día. Aquí estoy cruzando lo que ya he terminado. Aún me faltan algunas cosas por limpiar, pero más que nada ya al final voy a empezar a decorar. Algo que también les quiero enseñar es esta lista, que ya la he enseñado antes. Esta es lo que utilizo para cuando voy a hacer la lista de la semana para la cena. Para el desayuno usualmente desayunamos lo que haya. Si sobró algo de la noche anterior, lo hago en algo de desayuno, o tal vez hago chorizo con huevo, los niños quieren comer cereal, o a veces un pan, o depende de lo que haya. Pero esta es la lista de la semana para la cena. Ahorita el día de hoy es jueves, vamos a hacer un caldo de papas con queso y rajas. Ahorita más que nada, antes de limpiar la cocina, voy a empezar a dorar, o más bien a poner a tatemar los chiles para que ya estén listos. Y como les comentaba, el día de hoy voy a ponerme a hacer un caldo de papas con rajas y queso. Primero que nada quiero empezar a recoger estos trastes que están aquí. Estos trastes son los que lavo, los que no puedo usualmente meter a la lavavajillas, los lavo a manos. Y para poder empezar a cocinar, para tener un poquito más de paz mental con la cocina limpia, me puse a recoger estos trastes. Ahora voy a empezar a tatemar estos 4 chiles poblanos. Mientras estos chiles están, yo me voy a empezar a recoger los trastes que están en el lavavajillas y voy a empezar a poner los sucios adentro. Drugged, your pheromones hit the roof. Bottle your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're
off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, yeah, I lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I've lost you, I've lost you. I keep on looking for you. Un truco que he aprendido para quitar cualquier mancha de aquí es usar uno de estos Magic Erasers. Y la verdad que sí, ahorita ustedes van a ver que de verdad que sí funciona. Tengo algunas manchas que no se le quitan con nada y con este se le quita por completo. Este lo he comprado en la segunda. Este lo puedo utilizar como para pues, cualquier cosa, para poner meriendas, para poner quizás alguna salsa aquí, cualquier cosa. Este me ha costado $7.99, la mitad de precio, entonces salieron en $4. También algo que ustedes saben que últimamente me ha gustado ir a la segunda a comprar cosas, porque siento que no necesitas comprar algo súper caro para que te funcione. Esto que compré fue este organizador de cuchillos. El que tengo ahorita es uno que es de plástico, lo he comprado en el IKEA o IKEA, pero siento que con el tiempo se me ha hecho muy feo, se me mueve mucho y este está muy pesado. Este creo que me costó como $2.50, ya con el 50% de descuento. Y la verdad que me encantó, así que voy a lavarlos todos muy bien y los voy a dejar secar. Antes que eso voy a poner el vinagre aquí que tengo en esta botellita. Tengo dos botellas, uno es vinagre con agua y un poquito de jabón, y el otro lo utilizo para más bien cualquier otra cosa que no puedo usar el vinagre. Voy a ponerle el alcohol y un poquito de agua y es todo, pero este, como no tengo el vinagre, ya casi se me está acabando, lo voy a utilizar para poner el vinagre aquí para que desinfecte. Esto lo que tengo aquí adentro es jabón de la marca Dawn, del jabón azul para los trastes, pero usualmente lo pongo aquí, y esto solamente voy a poner algunas gotas y voy a ponerle el resto de vinagre.
Ya que los chiles están tatemados, lo que voy a estar haciendo es ponerlos en una bolsa de plástico para que puedan sudar, para después empezar a quitarle toda la pielecita de encima y poder empezar a partirlos. Algo que me ha gustado es mirar otro tipo de recetas. Esta receta la he conseguido antes que nada. Miren los dinosaurios de mis hijos, la verdad que me encantan. Me encanta que tenga todo este tipo de arte en mi casa. Me encanta tener dibujos de ellos, ya que Emanuel va a la escuela, me trae dibujos, y Emiliana también le gusta hacer todo lo que Emanuel hace. La verdad que me encanta esta época en la que estoy viviendo, que tengo 2 hijos más grandes, pero también tengo 2 hijos pequeñitos, y es como volver a empezar. Pero la verdad que me encanta, no lo cambiaría de ninguna otra forma. Pero bueno, como les comentaba, una de las recetas esta receta más bien que estoy haciendo el día de hoy, la he mirado en una persona, en un canal que se llama La Jauja Cocina Mexicana. La verdad que ese canal se los recomiendo muchísimo. Hay muchas comidas mexicanas que están bien deliciosas, y yo he agarrado esta receta de ella, así que gracias a ese canal, esta receta la verdad que le encanta a mi familia. La he cocinado muchísimas veces y les ha encantado. Lo único que quizás los niños chiquitos no se la comen, porque dependiendo a veces del tipo de chile poblano, o a veces le he puesto hasta chile California y sale un poquito picoso, pero normalmente no saben tan picoso. Pero mis hijos usualmente comen otra cosa cuando hago este tipo de caldos, pero 100% recomendado, está muy delicioso, y aparte para esta temporada la verdad que queda muy bien. Abajo les estaré dejando, aquí de la descripción del video, les voy a estar dejando el canal de ella para que ustedes puedan checar sus recetas. Esta en particular se llama el caldo de papas con queso, y la verdad que si ustedes lo hacen, por favor déjenme saber en otro video si lo hicieron, intentaron, y si les gustó. La verdad que no va a fallar, está muy muy delicioso. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in. Well, I don't know, how could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Mientras se continúa cocinando el caldo, yo me voy a poner rápidamente a darle una limpieza rápido a todos estos gabinetes. Todos estos gabinetes, aunque son blancos y en la cámara se miran limpios, la verdad que no lo están. Tenemos manitas pintadas por donde quieran. Ustedes pueden ver aquí la pared que necesita pintarse. Eso ya no es algo que esté sucio, ya se necesita pintar. Así que rápidamente voy a limpiar todo esto muy bien. Algo que he tenido en mente también es pintar esta isla aquí de la cocina. Esta isla se usa todo el día. Se usa mañana, desayuno, comida y cena, y hay a veces que también nos gusta sentarnos. A mí me gusta sentarme a veces a editar mis videos aquí, o a veces en mi cuarto. Los niños también a veces se ponen a sentarse mientras estamos cocinando. A ellos les gusta sentarse aquí para platicar con nosotros. Así que creo que esta isla estoy
pensando pintarla en un color un poco más oscuro, solamente porque es una área donde está muy traficada y todo el tiempo está demasiado sucia. Ya que están los chiles ya partidos, ya va a estar el caldo. Voy a estar echando los chiles adentro, voy a dejar que se cosan un poquito más. Voy a agregar un poquito de leche aquí al caldo para que se mire un poquito más cremoso, y voy a estar agregándole el queso panela. Ya cuando le agrego el queso panela a este caldo, no lo dejo cocinar por mucho tiempo porque no quiero que el queso se derrita demasiado. Así que casi después de que lo pongo, lo dejo por unos 5 minutos y ya lo empiezo a servir. Mientras el queso se cocina por un ratito, voy a estar poniendo todos los trastes sucios aquí adentro de las vajillas. Me gusta, no todo el tiempo, porque no todo el tiempo tengo el tiempo libre de estar solamente aquí en la cocina, pero trato de, por ejemplo, si estoy cocinando, recoger mientras estoy cocinando. Como les digo, depende. Hay unos días que quizás tengo una cita al doctor, o tenga una cita con el dentista con uno de mis hijos, o tenga que ir a recoger a Manuel de la escuela, o tenga que ir a algún lado. Entonces trato pues de dejar los trastes aquí ya que regresemos. Depende quién esté aquí más primero que el otro, es el que pone los trastes a lavavajillas, pero tratamos de hacer todo en equipo. Hay a veces que, por ejemplo, si yo cocino, los niños y los 2 niños más grandes se ponen a lavar los trastes y recoger la cocina. Mi esposo se pone a recoger conmigo. Y igual, hay algunas veces que mi hijo y mi hija quieren cocinar para nosotros. Así que si ese es el caso, nosotros nos ponemos a recoger. Así que todo esto es en equipo. Pero aunque esta casa siempre esté llena de personitas, esté llena de familia, esté llena de mascotas, mi casa no es perfecta, pero siempre tratamos de acomodarnos para tan siquiera tener las cosas recogidas, ya para que sea mucho más fácil para limpiar. Algo que también he estado haciendo el día de hoy para la comida de hoy es hacer una agua de Jamaica. Mi mamá me ha regalado bastante Jamaica que le han traído de México, y esta la voy a solamente a cocer un ratito y después la voy a colar y le voy a agregar el azúcar. Quizás hay diferentes maneras de hacerlas, pero esta manera la verdad que nos encanta y es la manera más básica y sale súper deliciosa. La voy a estar acompañando con el caldo de hoy. Así que ahorita solamente lo único que voy a estar haciendo es mixtear. Voy a estar también agregándole al contenedor un poquito de agua para disolverla con lo que es la Jamaica. Part of a grand master plan. Will I be washed away like lines in the sand? Es un poco más tarde, ahora ya que ya hemos comido, ahora solamente voy a empezar a decorar aquí en la sala de otoño. He estado sacando algunas cosas que creo que voy a utilizar. No todo en esta caja creo que voy a utilizar, aunque la verdad que me encanta decorar de otoño. Yo siempre tengo recuerdos de cuando yo era chiquita. Mi mamá siempre ha decorado para todas las ocasiones. Le encanta decorar para otoño y más aún para la Navidad. Así que yo quiero que mis hijos, ya que estén grandes, si Dios me da vida, ya que ellos estén grandes y se acuerden de todo lo que yo hacía, de que poníamos quizás calabazas para decorar, igual para la Navidad, hacer el arbolito, las luces afuera, las luces adentro. La verdad que todo eso a mí me trae muchas memorias bonitas y quiero que mis hijos crezcan igual. Quizás no tenga muchísimas decoraciones sobrepasadas o sobrepesadas, pero pues lo más importante es decorar y que ellos sepan que estén con nosotros y que sientan ese espíritu, ya sea navideño o de otoño o de cualquier otra ocasión.
Aquí ya he escogido esta tapadera, lo que es de esta lámpara. Tenía otra que ya también había comprado por $4.49 también en la segunda. Y también tenía esta otra que es la que escogí, que era de una lámpara, o es de una lámpara que tengo en el cuarto, en mi cuarto, pero no la estoy usando porque tenemos un plan para este año que viene con el favor de Dios, pero todavía no quiero decir nada porque quiero que primero pase y se apruebe todo. Y tengo esta lámpara como les comentaba, así que voy a estar utilizando lo que es la parte de arriba, la tapadera aquí. Me ha encantado cómo ha quedado la lámpara, la verdad que hace una luz muy cálida en la noche y se mira muy acogedor, exactamente lo que estaba buscando. Aquí está mi ayudante Emiliano. En la mañana fuimos a comprar estas calabazas, algunas para afuera, algunas para adentro, para poder decorar de otoño al igual. Solamente estuve grabando un poquito porque realmente como él agarró un carrito, era muy difícil grabar y cuidarlo con el carrito de que no machucara a nadie en los talones. Pero aquí es como quedó esta área de la cocina. Estuve utilizando estas flores que son de verdad para este lado. Y algo también que he comprado este año en el Target son estos canastitas o estos contenedores de cristal de colores. Voy a estar dejando el verde olivo para la Navidad y solamente voy a estar utilizando estos dos. Uno es para la sal y otro es para la pimienta. Originalmente los tenía en unos contenedores de cristal que están abajo donde tengo todas las especies, pero se me hace mucho más fácil de esta manera porque es algo que utilizo todo el día, todos los días. Sal y pimienta es algo que utilizo todo el tiempo y se me hace mucho más fácil el abrir la tapadera y agarrar lo que necesite, igual volver a cerrarla y ya también, así que me han encantado. Lo único que le he colocado a esos contenedores de la cocina del sal y pimienta abajo es una tabla de madera, y esa tabla es algo que ya tenía aquí en la casa. He acumulado tablas de madera, algo que también he acumulado son espejos, algo que he acumulado también son carpetas. La verdad que eso es algo que soy adicta a las carpetas, a todo eso, y tengo ahí algunas cosas que ya tengo guardadas y como les comentaba es algo que ya tenía, así que le estuve colocando esa madera o esa tabla de madera y me ha encantado ahí. Siento que se mira muy bonito. Este año esta decoración de otoño es un poco más sencilla que la del año pasado. Creo que porque mi mente ya está en el espíritu navideño, ya quiero decorar para Navidad. De hecho, este video ya lo había tenido grabado hace tiempecito y no había tenido chance de editarlo, solamente porque he estado trabajando bastante y el estado mental mío la verdad que no ha sido el mejor. Me he sentido muy abrumada con cualquier cosa y siento que no he tenido esa energía que usualmente tengo para poder hacer todo. Y creo que más que nada es la temporada de este tiempo. Me siento a veces un poco deprimida y en realidad no sé por qué, si gracias a Dios estoy bendecida, pero me siento un poquito más lenta del usual. Mil disculpas a todas ustedes porque realmente no he subido video en este mes. Y les quiero dar las gracias a todas las que me han mandado mensaje y me han dicho que si dónde estoy, que si estoy bien. Gracias de todo corazón. Estoy bien, solamente mi estado mental no está al 100%, pero de todas maneras muchísimas gracias por estar ahí, estar siguiéndome, estar mandándome mensajes. La verdad que eso significa mucho para mí y para mi familia. Pero bueno, como les comentaba, este video ya estaba pregrabado y creo que en realidad mi estado mental ya está listo para la Navidad. Y creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes para mí, es que mis hijos se sientan que ya es otoño, que tengan esas memorias como les comentaba. Así que este baño ahorita lo vamos a decorar.
Gracias por estar aquí. Espero que este video les haya dado motivación. Espero que se vayan llenas de motivación, ya sea para decorar para Navidad o ya sea para otoño apenas. Me encantaría saber qué hacen para otoño ustedes, si hacen cenas, si van a cenar con alguien, si van a hacer ustedes alguna cena o quizás no hacen nada. Me encantaría saber. Este año la familia de mi esposo vendrá de otros estados para acá y estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias aquí en mi casa. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos para la semana que entra.